Hola, hermanos queridos, muy bienvenidos a la reunión de hoy. Hoy el grupo de Benecer ha preparado esta charla de este tema que es muy interesante porque a todos nos gustaría tener una casa propia, un hogar propio y así saber cómo se construye, cómo se empieza una casa, cómo se empieza un hogar. Para eso yo les voy a compartir una presentación. Vamos a ir a la primera lámina. Ahí sí. Bueno, aquí tenemos el tema de hoy. Vamos a hablar de las generalidades. No vamos a hablar tanto detalle, sino que aquellas cosas principales que tienen relación con los cimientos en la arquitectura, y además vamos a compartir una mirada cristiana con relación a este tema. Bueno, la importancia de los cimientos. Los cimientos tienen tres principales funciones que requieren para la vivienda. Por un lado, toda la carga de todo el edificio. Por ejemplo, las cargas son aquellas como fuerzas que viajan a través de los materiales y que van hasta el suelo. También nos sirven de protección, tanto para las fuerzas de la naturaleza como terremotos, tornados, tormentas, inundaciones, etc. Pero también nos sirve de aislamiento de lo preexistente, como la humedad. Los cimientos deben ser construidos de tal manera que impidan que la humedad penetre por el suelo y se filtre la estructura. Para eso están los cimientos. Se construyen generalmente en posición vertical y estos son los roles que tienen. ¿Cómo el hombre se dio cuenta de que era importante hacer cimiento? Bueno, él lo vio en la naturaleza, se daba cuenta que habían árboles de gran tamaño y gran altura y seguían firmes a pesar de las inclemencias del clima. Y aún así, ¿por qué? Porque debajo de ellos habían raíces que se extendían a veces más allá de la copa. Entonces, a medida que una raíz se extendía, podía crecer un árbol. Y no al revés, no es que el árbol crece y la raíz se extiende, sino que la raíz se extiende y el árbol crece. Con ese conocimiento también el hombre se dio cuenta que podía hacer algún juego con la naturaleza, como lo que ocurre en el bonsái. Entonces la sabiduría oriental empezó a cortarle las raíces a los árboles y se dio cuenta que si le cortaban las raíces, el árbol no podía crecer, se quedaba chiquitito, así, pequeñito. Así que de esa forma dice, entonces si yo quiero hacer una casa grande, alta, de 2 pisos, no puedo hacer un cimiento pequeño, cortito, chiquitito, no. Si yo quiero hacer una casa de 5 pisos, no puedo hacer un cimiento de 80 centímetros. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ahora vamos a ver. Bueno, tenemos diferentes tipos de construcción y diferentes tipos de casa. Por ejemplo, en Chiloé tenemos pilotes, y entonces los pilotes requieren fundaciones de tipo puntual. Eso se llaman zapatas aisladas. Entonces, para las fuerzas puntuales tenemos zapatas. Pero en otras casas, que son de ladrillos, supongamos, o muros largos, muros extendidos, y que están a nivel de suelo, ¿qué necesitamos? Necesitamos algo que se llama zapata corrida o fundación corrida, que es como un muro, pero subterráneo, en hormigón. Y cuando tenemos edificios en altura, como ya requerimos muchos más pisos hacia abajo, como el árbol que necesitaba las raíces,
Acá necesitábamos pisos abajo, se llaman losas de fundación, que también a la vez tienen zapatas y tienen muros corridos. Entonces va una losa, van los muros corridos arriba, o las zapatas, si en caso de pilares, y eso van en distintos pisos y después se transforman en subterráneos para estacionamiento. Veamos qué pasa cuando ahí tenemos una vivienda en un cerro, en una pendiente. Cuando tenemos una vivienda en una pendiente, tenemos que usar o una forma, dependiendo si nuestra vivienda está completamente en el aire sobre el cerro o si está enterrada en el cerro. Si está enterrada en el cerro, tenemos que hacer un muro de contención. Un muro de contención es una estructura que, como dice su nombre, rígida, contiene el suelo, el terreno, para que no se desmorone sobre la vivienda. Y también ocurre que las viviendas que salen, por ejemplo, un espacio que sale, ¿cómo mostrarlo aquí? Sale en el aire, salen con pilote y se hacen las zapatas como lo que vimos en la primera lámina, que son las zapatas hiladas. Espera un momentito. No importa que lo grabamos de nuevo. Me esperan un poquito. Abre la puerta, hija. La ventana acá. Katia, ¿puedes hacer algún comentario mientras tanto? Sí, no se preocupen que vamos a grabar de nuevo esta parte. Gracias, No, Catita. pero Ahí si viene. alguien tiene una duda hasta el momento. No, yo solamente me llamó la atención el nombre porque yo lo conozco por palafitos, esos que están por encima del agua, que tienen, el cemento lo tienen abajo, la protección, como dice, los cimientos, y después viene la madera. Debe ser muy buena la madera que no se pudo porque con el agua. Y yo lo conocía por palafitos. Sí, Eso que es que tiene. lo que pasa es que hay una confusión, porque en fundación hay otra cosa que se llama palafito, pero en la casa el palafito es como desde el agua hacia arriba, pero la fundación no es ese palo. La fundación es hormigón que está abajo, debajo, por eso resiste el agua. Incluso ahora hay un hormigón que tú lo puedes hacer en el agua y se hace súper rápido. Y se usa para puentes, se usa para cosas ya, ingeniería así, increíble, hidráulica. Eso va en la tierra, no en la arena, ¿cierto? ¿Se va con fierro? ¿Va con fierro? Eso. Lo que pasa es que ahí vamos a explicar cómo se hace la fundación, porque falta todavía. No se me adelante. Bueno, ¿ven ahora de nuevo la imagen? Tenemos los tres tipos bueno, aquí tenemos tres tipos de muro de contención. Tenemos uno de hormigón, que es más estilizado, más elegante, que tiene como una zapata también abajo que se llama talón. Y tenemos un muro de piedra, que se ocupa mucho, que es la pirca. Y tenemos un sistema nuevo, que es el de los neumáticos, que es ecológico. Entonces se puede ocupar ese sistema para hacer un muro de contención. Ya, vamos a la siguiente lámina. Ahora vienen los suelos, aquí vienen las preguntas. Bueno, cuando uno se compra un terreno, ¿qué debería hacer? Para hacer una buena fundación, uno debería hacer un estudio de mecánica de suelo con un topógrafo o un geólogo, creo que se llama también. Ellos sacan una muestra del terreno y le van a decir qué porcentaje tiene de cada cosa. Hay suelos que son más rocosos, esos son los suelos firmes, están sobre
roca. Tenemos suelos finos de arcillas o limos, que son aquellos que es como si fuera un suelo de greda. Y ese suelo es muy cambiante porque tenemos que en tiempo seco está molido y en tiempo de lluvia se comprime y se hace una especie de masa. Tenemos suelos granulares, que están compuestos de gravas que son piedras pequeñitas o arenas, que son los que salen ahí en la foto. Tenemos aquí, el primero es rocoso, arcilloso, tenemos limo y tenemos arena. Entonces, ¿ves que el grano se va achicando? Entonces, el peor de todos, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que es? Sí, ustedes saben. Arena. Es muy mal suelo. Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos ver los estratos del suelo. Entonces, la primera parte donde ven los pastitos, tenemos una materia orgánica. Eso, cuando tú vas a fundar, tienes que retirar todo. Sacar todo lo que tiene pastito, que tiene raicita, todo eso, plantitas, todo eso, fuera. Y dejar al aire la materia más fina. Y ahí, ¿qué se puede encontrar? Ahí podemos encontrar la arena, la arcilla, el limo, a veces hay de todos, pero un poquito, a veces hay mucho de uno y poco de otro, y así eso nos va a ir viendo, y lo más importante es saber dónde está el suelo rocoso, dónde están las piedras. Buscar a qué altura están las piedras, porque ahí tenemos que llegar. Entonces, eso se llama terreno firme. Como ven abajo, este sistema que tiene una zapata, pero está compuesta con unos pilarcitos que van abajo, estos se llaman palafitos, que tiene que ver en la fundación. Entonces, esto, cuando usted llega al suelo firme, empieza a trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Y más. Tenemos una gringa que nos interrumpe. Bueno, tenemos estos palafitos. Tienen que ir más profundo para que sea más firme, porque así ellos pueden trabajar. Aunque no encuentren el suelo rocoso, pero si están profundos estos palafitos, ahí trabajan como soporte para la casa. Se llaman fuste. Bueno, ahora quiero que juntos podamos poner mucha atención, porque esto es una historia muy hermosa, muy buena, y por donde podemos sacar una gran aprendizaje. Y esto está en Mateo 7:24 hasta el 27. Se le llama la parábola de la casa sobre la roca. Y empiezo a leer. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron vientos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu sobre aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, aquí vemos que la sabiduría del Señor incluía también la construcción. Él conocía muy bien, siendo carpintero, cómo se hace un hogar. ¿Qué piensan ustedes que es la arena? La arena son aquellas cosas en las cuales fundamos nuestra vida, pero que no son el Señor. A veces pueden ser deseos, anhelos, a veces pueden ser incluso filosofías,
políticas. Y también pueden ser a personas que ponemos en lugar de Dios, a quienes seguimos como ídolos. Pero ¿qué pasa con esa construcción? ¿Qué pasa con lo que se construye sobre esto? Viene la tormenta que son las pruebas de la vida, por ejemplo, un accidente, una enfermedad, una pérdida de trabajo, un incendio, hay tantas cosas que podemos pasar, tantas cosas que nos pueden ocurrir. Incluso a veces hasta las mismas inclemencias que le ocurrían a la casa te pueden ocurrir a uno, como un terremoto, una tormenta en alta mar, tantas cosas. Pero ¿dónde debemos poner nuestra confianza? Sí. En la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Eso. Ahí tenemos la roca eterna, Jesucristo. Sí, amén, así tiene que ser. Porque Él es la única roca firme. Amén. Él no cambia sus valores, no cambian sus propósitos. Él es permanentemente firme. En Él podemos fundar seguros. Sí, ¿Y qué vamos a fundar? Nuestra vida. Pero lo que decía la palabra, que hay que tomarlo muy en cuenta, es que no solo bastaba con escuchar, había que hacer la voluntad de Dios. No solamente oírla, sino que también practicarla. Y eso es lo que nos invita el Señor, a que seamos piedras vivas, como me decía mi hermana Katia, que hay que ser piedras vivas, imitadores de la roca firme. Bueno, sin alargar más el tema, los dejo reflexionando sobre esto y les agradezco por haber permanecido y estar hasta el final. Si tienen preguntas o alguna acotación que hacer.